Hola, queridos audiolectores y queridas audiolectoras. Aquí en Audiolecturas, donde se dan cita las palabras y las ideas, quiero abrir un espacio para explorar juntos las mentes de aquellos que, con sus teorías y reflexiones, nos invitan a cuestionar la vida misma y hasta el sentido de nuestra existencia. Imagínense, queridos audiolectores y queridas audiolectoras, el fascinante viaje de entrar en la filosofía, la política, la psicología y hasta la economía, como si nos metiéramos de lleno en un mercado lleno de ideas artesanales y aromas únicos. Siempre me ha atraído esa búsqueda de comprender cómo las ideas, esas que a veces parecen inalcanzables, nos ayudan a entendernos mejor y a comprender el mundo que nos rodea. Y claro, no solo es literatura lo que leo aquí, sino que me siento aficionado a tratar de interpretar y darle vueltas a los conceptos que nos dejan estos grandes personajes. Hoy quiero invitarles a que pensemos en alguien como Michel Foucault, un pensador que a primera vista podría parecer algo serio o distante, pero les aseguro que se vuelve más cercano cuando uno se adentra en sus palabras. Este filósofo francés fue alguien que jamás aceptó las respuestas simples y en su época se dedicó a investigar el poder, el conocimiento y cómo se construyen las ideas que todos aceptamos sin cuestionar. En Las palabras y las cosas, por ejemplo, Foucault se toma el tiempo para desmenuzar la forma en que clasificamos el mundo, las ideas, las palabras y, claro, las cosas mismas. Este libro no es como leer cualquier otro, es como abrir una ventana y ver un paisaje que, aunque está ahí, nunca habíamos notado de esa manera. Ahora bien, ¿qué les parece esta clase de contenido? Me encantaría saber si les interesa profundizar en estos análisis, en estas disertaciones que buscan más allá de la simple lectura. Como siempre, son bienvenidos a dejar sus comentarios, sus sugerencias y sus ideas sobre algún otro personaje o autor que les intrigue. Aquí estamos para compartir no solo libros, sino también ideas que, como las pulseras que llevo, conectan personas, pensamientos y sueños. Continuaremos nuestro análisis aquí en Audiolecturas, con más de estos textos y ensayos. Análisis de novelas por Audiolecturas. Imagínense estar en los años 60, en pleno auge de cambios y revueltas en cada esquina del planeta. Ese era el escenario en el que Michel Foucault decidió lanzarse al ruedo con su obra Las palabras y las cosas. La gente andaba cuestionando de todo: la autoridad, el sistema, hasta la idea de cómo nos organizamos como sociedad. Francia, en especial, hervía de teorías y de debates, con los jóvenes en las calles y los filósofos discutiendo sobre la existencia misma. Había un aire de rebelión, como si el mundo se estuviera reinventando a cada paso. Y ahí, en medio de este torbellino, Foucault, el tipo que no se dejaba impresionar por los grandes nombres ni las normas establecidas, se planteó una tarea titánica: explorar cómo el conocimiento define las estructuras y cómo esas estructuras, a su vez, definen la manera en que vemos el mundo. Foucault no era el filósofo clásico que uno se imagina con un montón de libros polvorientos. No. Este era un rebelde de la academia, alguien que nunca tuvo problemas para cuestionar hasta a sus propios colegas. Nacido en Poitiers, Francia, desde joven ya estaba metido en las ideas. Su familia lo veía como un chico algo complicado, aunque era brillante. Y en sus años de estudio ya había sido testigo de grandes transformaciones. Imaginen esto: Europa estaba saliendo de la Segunda Guerra Mundial. Los ecos de la posguerra todavía se escuchaban y la desconfianza hacia las instituciones estaba en su punto máximo. En ese caldo de cultivo, él iba absorbiendo ideas como una esponja, y aunque fue influenciado por varios intelectuales de su tiempo, nunca fue de seguir a ciegas las corrientes populares. Cuando él empezó a escribir Las palabras y las cosas, la Guerra Fría estaba al rojo vivo.
y cada lado defendía su visión del mundo con uñas y dientes. Las ideas sobre el poder y el control no eran teoría abstracta, eran parte del debate diario, algo que tocaba desde la política hasta la vida cotidiana. Y ahí está Foucault, desmenuzando cómo los sistemas de conocimiento no son neutrales, cómo las palabras que usamos y las categorías que inventamos responden a un entramado de poder que define lo que se acepta y lo que no. En esa época todo el mundo andaba hablando de libertad y derechos, pero él se pregunta, ¿quién decide lo que es normal? ¿Por qué algunas ideas se legitiman y otras quedan en la sombra? A medida que Foucault avanzaba con sus estudios, el ambiente cultural en Europa era un hervidero de movimientos que rompían moldes a diestra y siniestra. En París, las calles retumbaban con protestas, mientras los jóvenes alzaban la voz contra un sistema que sentían arcaico y opresivo. La filosofía también estaba dando sus sacudidas, con corrientes como el existencialismo de Sartre y el estructuralismo de Levi-Strauss, cada una abriendo debates profundos sobre la naturaleza de la humanidad y la libertad. Aunque Foucault tuvo sus encuentros con estas ideas, lo suyo era otro enfoque, uno que iba más allá de teorías sobre la existencia y ponía el dedo en la llaga de cómo el poder y el conocimiento son inseparables. En esa época los filósofos no se quedaban en las aulas, sus ideas influenciaban el clima político y social de manera directa. La gente discutía en los cafés, en los parques, en las universidades, y Foucault, como buen inconforme, empezó a retar la manera en que la sociedad veía la ciencia, la psiquiatría y hasta la historia. En lugar de ver el conocimiento como algo puro y objetivo, Foucault lo miraba con sospecha, preguntándose quién se beneficiaba de cada verdad establecida. Las palabras y las cosas surgen en este entorno lleno de cuestionamientos, donde cada teoría era una oportunidad para desafiar lo establecido y para romper con los esquemas que dominaban el pensamiento. La obra, que algunos ven como un terremoto en el campo de las ciencias sociales, tenía el objetivo de mostrar cómo la historia del conocimiento está llena de etapas en las que cambiamos completamente nuestra manera de pensar. Es decir, que las cosas que creemos firmes hoy pueden ser las tonterías del mañana, y este punto de vista no cayó nada bien en ciertos círculos. Muchos lo criticaron por subversivo y otros no podían tolerar la idea de que la verdad fuera algo tan moldeable. Para entender las palabras y las cosas hay que entrar en esa idea radical de Foucault de que las épocas de la historia son como lentes que distorsionan la realidad y cada época construye su verdad a su manera. Foucault llamaba a esto epistemes, esas estructuras invisibles que limitan lo que podemos pensar y decir. A los ojos de muchos, esto sonaba casi como un sacrilegio, sugerir que la ciencia, la historia y hasta las palabras que usamos están condicionadas por estructuras de poder. Era como golpear la idea de que existe una verdad universal. Pero Foucault no andaba con rodeos, y esta obra fue un golpe directo al corazón de las certezas académicas. Era como si nos dijera que cada sistema de pensamiento es como un traje que en su momento parece el único posible hasta que llega otro y nos hace ver lo ridículo que puede ser. Este enfoque lo llevó a explorar ejemplos de diferentes épocas, desde el Renacimiento hasta la modernidad, mostrando cómo la manera de entender el mundo cambia radicalmente de una época a otra. Las palabras y las cosas no es solo un libro de teoría, es un espejo que nos muestra cómo estamos atrapados en conceptos que creemos inamovibles. Cada generación, cada época construye sus propias verdades. Y Foucault tenía esa habilidad de sacudirnos, de hacernos ver que esas verdades son como piezas de un juego de ajedrez, donde las reglas y los movimientos dependen de quién está manejando el tablero. Y así, esta obra se convirtió en un texto fundamental para quienes buscan cuestionar lo establecido. La idea de Foucault de que el conocimiento no es algo puro, sino un arma, un instrumento del poder, es algo que sigue resonando hasta hoy.
Al final, las palabras y las cosas no es solo un desafío intelectual, es una invitación a dudar de todo, a no aceptar las cosas simplemente porque así se han hecho siempre. Análisis de novelas por Audiolecturas. Imaginen que están frente a un espejo que, en lugar de devolverles su reflejo, muestra como todo lo que sabemos y creemos puede ser, digamos, un invento. Así, con esa misma sensación de sorpresa, nos metemos de cabeza en las palabras y las cosas. Michel Foucault no nos va a decir qué pensar, más bien nos va a arrastrar a cuestionar cómo es que pensamos. Este libro, más que una simple obra, es una especie de guía de exploración que nos lleva a recorrer distintas épocas y maneras de ver el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que una sociedad define como verdad está armada como un castillo de naipes, una carta sobre otra, cada una apoyada en algo tan frágil como las ideas aceptadas en el momento. En el primer capítulo, Foucault nos lanza un desafío. Nos muestra cómo, en el Renacimiento, la gente tenía un modo de entender el conocimiento que nada tiene que ver con el nuestro. Ahí todo estaba lleno de correspondencias y conexiones misteriosas, como si el mundo fuera un rompecabezas mágico donde las palabras, los elementos y hasta los astros se relacionaban de formas que hoy nos parecerían absurdas. Pero aquí viene el truco. Lo que para nosotros hoy es evidente y lógico, para ellos era un misterio, un lenguaje oculto que necesitaba interpretarse. Foucault se detiene en esa imagen para mostrarnos que lo que damos por hecho, nuestras categorías y clasificaciones, no siempre ha sido así. Esta primera parada en el viaje nos deja viendo cómo el saber se construye y se modifica, y eso nos da una pista de lo que viene más adelante. Luego avanzamos a lo que Foucault llama la época clásica. Aquí el pensamiento se transforma. Ya no vemos un mundo lleno de misterios mágicos, sino un mundo ordenado por la razón. En este momento histórico, los filósofos, científicos y pensadores comienzan a categorizar y a medir, y el saber se convierte en un conjunto de reglas. Las cosas deben encajar en un sistema lógico, casi matemático, donde todo tiene su lugar en una jerarquía precisa. Es como si el mundo se organizara en un catálogo y la humanidad se pusiera a ordenar cada cosa en su estante. Lo interesante es que Foucault nos va mostrando cómo, aunque el sistema parece sólido, no deja de estar amarrado a las ideas y valores de su época. Mientras Foucault nos lleva al tercer momento histórico, nos encontramos con el pensamiento moderno, donde el ser humano se convierte en el centro del conocimiento. Aquí ya no se trata solo de clasificar las cosas en una lista interminable o de buscar conexiones misteriosas como en los tiempos del Renacimiento. Ahora la ciencia y la filosofía comienzan a poner bajo la lupa al propio ser humano, explorando no solo lo que somos, sino cómo llegamos a entendernos a nosotros mismos. Es como si de pronto miráramos en el espejo y en lugar de ver nuestro reflejo, viéramos todas las preguntas que jamás nos habíamos planteado. En esta etapa, Foucault nos dice que la obsesión de la modernidad es conocer al ser humano en su esencia, descifrar sus pensamientos, sus emociones y hasta sus impulsos más ocultos. Y aquí entra una idea que a más de alguno le habrá volado la cabeza. El yo que creemos tan claro y definido, en realidad está hecho de conceptos y palabras que hemos ido adoptando según la época. Lo que llamamos identidad se revela como algo moldeado por los discursos dominantes, por lo que la sociedad espera de nosotros y por cómo se define lo normal. Y claro, Foucault no lo deja ahí, sino que lo extiende a cada ámbito, mostrándonos cómo la ciencia, la medicina y hasta las instituciones se convierten en mecanismos que establecen límites entre lo que es aceptable y lo que no. Las palabras y las cosas no nos da respiro. Es un constante jalón de orejas
para recordar que nuestras ideas están determinadas por el contexto. Así, Foucault plantea una visión donde el ser humano es al mismo tiempo el sujeto y el objeto del conocimiento, atrapado en un ciclo de autoconstrucción y cuestionamiento. Pero a diferencia de las épocas anteriores, aquí no se trata solo de entender el mundo, sino de entendernos a nosotros mismos como parte de ese mundo cambiante, donde nada es fijo ni eterno. En la última parte de Las palabras y las cosas, Foucault nos empuja al borde de la incertidumbre, cuestionando hasta la base misma de lo que entendemos por sujeto. Para él, el individuo que cree tener un control absoluto sobre su vida, sus pensamientos y sus decisiones, en realidad está enredado en una red de conocimientos y discursos que lo moldean. Es como si fuéramos personajes en una obra de teatro, repitiendo líneas que otros han escrito sin darnos cuenta. Aquí no estamos hablando de conspiraciones ni manipulaciones ocultas, sino de cómo los conceptos que forman nuestras ideas sobre la verdad, la salud, la justicia o la moralidad son construcciones colectivas, adoptadas a los intereses y estructuras de poder de cada época. En este sentido, Foucault nos plantea una idea audaz, que el conocimiento no es un camino hacia la libertad, sino una herramienta para definir y limitar lo que podemos llegar a ser. Cada sistema de pensamiento, cada verdad aceptada establece quiénes tienen voz y quiénes deben permanecer al margen. Esta visión nos confronta con la realidad de que mientras pensamos que avanzamos en el camino del saber, en el fondo estamos siguiendo senderos trazados por fuerzas que muchas veces ni percibimos. Lo irónico y a la vez fascinante es que este conocimiento que nos da un sentido de identidad y propósito también es el que nos ata, el que establece las reglas de juego. Así, las palabras y las cosas cierra como una invitación a una gran paradoja. Para entendernos, debemos reconocer que somos producto de discursos que, en muchos sentidos, nos definen y limitan. Pero, al mismo tiempo, al cuestionarlos, nos damos la posibilidad de abrir nuevos caminos, de reescribir nuestras propias historias en el margen de lo que parece inmutable. Esta obra, al final de cuentas, nos lanza a una reflexión tan desafiante como liberadora, donde el conocimiento no es solo una acumulación de datos, sino una lucha constante por reimaginar y reconstruir lo que somos. Análisis de novelas por Audiolecturas. Entremos de lleno en los temas que Foucault va lanzando como si fueran dardos afilados, apuntando directo al núcleo de cómo entendemos la vida misma. Lo primero que resalta es el poder, esa fuerza invisible que parece estar en todas partes, que se escurre entre nuestras manos mientras nos creemos libres. Pero, ¿qué es realmente el poder para Foucault? No es un rey en su trono ni un político dando órdenes, es algo más sutil, más inquietante. Aquí el poder es como una red que atraviesa cada rincón de la sociedad, que moldea desde lo que creemos hasta cómo nos vemos a nosotros mismos. Y no se trata de una simple imposición, sino de algo que influye en nuestras ideas, nuestras decisiones, hasta en la manera en que distinguimos entre lo correcto y lo incorrecto. Luego está el conocimiento, inseparable del poder. Foucault nos pone a pensar en cómo lo que llamamos saber nunca es neutral. Todo lo que sabemos ha pasado por filtros y esos filtros han sido colocados ahí por alguien. Aquí viene el giro. El conocimiento no solo nos educa, sino que en cierto modo nos controla. Cuando aprendemos algo, estamos aceptando también una serie de reglas sobre lo que está bien y lo que está mal, lo que se permite y lo que no.
Es como si el conocimiento construyera los barrotes de una cárcel invisible, donde cada palabra, cada categoría refuerza el poder que define los límites de nuestra existencia. Y no es solo el poder y el conocimiento, está la libertad, ese tema que siempre atrae. Foucault nos deja la pregunta flotando. ¿Podemos ser realmente libres cuando estamos tan condicionados por estructuras de poder y saber? Lo irónico es que cuanto más creemos que avanzamos en el camino de la libertad, más profundizamos en un sistema que nos dice cómo debemos pensar y actuar. Aquí la libertad no es simplemente la capacidad de elegir, sino una lucha contra los límites que nos impone el contexto. Siguiendo en este viaje por los temas, Foucault nos lleva a cuestionar algo tan básico como la identidad. Aquí la cosa se pone intensa, porque nos hace preguntarnos si somos realmente quienes creemos ser o si en cambio estamos hechos de ideas, categorías y palabras que nos fueron asignadas sin darnos cuenta. La identidad, en su visión, no es ese núcleo estable que llevamos en el pecho, es algo moldeado por fuerzas externas que definen lo que podemos y no podemos ser. Piensen en esto, cada etiqueta, cada verdad sobre lo que somos o deberíamos ser, funciona como un molde que nos encierra y al mismo tiempo nos define. Entonces surge otra pregunta: ¿quién decide esas etiquetas? Pues aquí volvemos al tema del poder, ese que no se contenta con darnos órdenes, sino que se inmiscuye hasta en la manera en que nos percibimos a nosotros mismos. Foucault sugiere que todo lo que nos hace nosotros, las ideas, los deseos, las aspiraciones, ha sido marcado de antemano por sistemas de pensamiento que nos preceden. Es decir, antes de que podamos decir esto soy, ya estamos sujetos a un conjunto de normas e ideas que nos dicen lo que está bien o mal, lo que es aceptable y lo que no. Y de ahí se desprende otro tema clave: la normalidad. Foucault nos muestra cómo la sociedad traza una línea entre lo que es normal y lo que no lo es. Pero ojo, no se trata de una simple cuestión de aceptación, es algo mucho más profundo. Lo normal y lo anormal no solo definen lo permitido y lo prohibido, sino que se convierten en mecanismos de control. Cada vez que alguien es etiquetado como normal o anormal, se establecen límites que excluyen o incluyen, que elevan o marginan, y eso, para Foucault, es otra cara del poder. Y aquí, cerrando el círculo, Foucault nos sumerge en la sociedad misma, en esa estructura que parece hecha para organizar y proteger, pero que en su visión es también un engranaje perfecto para vigilar y controlar. La sociedad no es solo el grupo de personas que comparten un espacio o unas reglas. Es una red de normas, de ideas y de prácticas que mantienen a cada individuo en su sitio. Es un mecanismo que sabe muy bien cómo actuar para que cada quien cumpla su papel. Nos hace preguntarnos hasta qué punto estamos siendo vigilados y moldeados sin siquiera darnos cuenta. La justicia y la moral tampoco se escapan de su análisis. Para Foucault, estos conceptos, que podrían parecer universales, son en realidad construcciones que cada época define según sus intereses. La idea de lo justo y lo injusto, de lo bueno y lo malo, responde a una lógica que se adapta y se acomoda según lo que el poder necesita. ¿Y cuál es el efecto de todo esto? Que cada vez que aceptamos una verdad moral o una idea de justicia, estamos rozando un sistema que, aunque a veces lo olvidemos, tiene sus propias reglas y propósitos. Así, al final de este recorrido, las palabras y las cosas se revela como un laberinto de temas donde nada es lo que parece y donde cada pregunta abre otra aún más profunda. Foucault no nos da respuestas fáciles ni conclusiones definitivas. Su obra es una invitación a desafiar lo que damos por sentado y a ver con nuevos ojos el mundo, la sociedad y hasta a nosotros mismos. Análisis de novelas por audiolecturas.
Al adentrarnos en la estructura de las palabras y las cosas, uno se da cuenta de que Foucault no sigue un camino recto ni cómodo. Más bien es como si nos invitara a un paseo por un laberinto donde cada esquina esconde una sorpresa. Desde el inicio lanza preguntas que sacuden, preguntas que parecen inocentes, pero que abren grietas en los conceptos que creíamos sólidos. No es una exposición de teorías donde se presentan respuestas listas para llevar. No. Foucault inicia con interrogantes que de inmediato nos ponen a pensar y es ahí donde comienza a desplegar su estrategia argumentativa. Nos hace ver que lo que creemos conocer está lleno de contradicciones y puntos ciegos. La primera jugada de Foucault es hacer tambalear nuestras certezas con un lenguaje que, aunque académico, es afilado y directo. Nos lleva de un concepto a otro, mostrando cómo los significados cambian según el contexto y el momento histórico, y ahí mismo se encarga de hacer visible lo invisible, esos supuestos que damos por sentados. Su argumento se construye sobre ejemplos históricos que va tejiendo, como quien muestra piezas de un rompecabezas. Así, en lugar de decirnos directamente qué pensar, nos lleva a verlo por nosotros mismos. Con cada ejemplo, con cada salto de una época a otra, nos sumerge en una especie de juego deductivo donde el lector termina armando sus propias conclusiones, pero siguiendo una guía que Foucault ya ha trazado con astucia. Lo interesante es que, lejos de seguir una línea argumentativa rígida, Foucault construye su discurso a base de capas. Su estrategia no es la de una simple deducción lógica, es más bien un mosaico donde cada pieza aporta algo distinto, una especie de rompecabezas donde cada argumento se suma al anterior sin necesidad de exponerlo como una verdad absoluta. Aquí no hay una sola perspectiva, al contrario, sus ideas se despliegan como un abanico, mostrándonos diferentes facetas de un mismo fenómeno. Esta forma de estructurar su pensamiento nos invita a descubrir y a pensar desde distintas posiciones, como si fuéramos exploradores en una tierra desconocida, donde cada paso revela algo nuevo y desafiante. Con cada giro de página, Foucault intensifica el juego, y lo hace lanzando contradicciones de esas que parecen pequeñas bombas de relojería. Nos plantea una idea, la examina desde distintos ángulos y justo cuando parece que estamos entendiendo, la desarma. No es que quiera confundirnos, sino que su estrategia consiste en hacernos ver que nuestras ideas más firmes se sostienen sobre terrenos inestables. Es un método que desconcierta, pero que también provoca una especie de placer intelectual, porque nos obliga a participar activamente, a cuestionarnos a cada paso. Su estructura argumentativa funciona como un espiral. Foucault comienza por conceptos básicos, ideas que parecen evidentes, y poco a poco los va complicando, añadiendo ejemplos históricos, referencias a épocas pasadas, hasta que el lector se da cuenta de que lo que parecía claro está lleno de matices que lo cambian todo. No hay una conclusión final ni una tesis cerrada. En lugar de eso, lo que encontramos es un tejido de ideas que se va entrelazando y que nos deja frente a un espejo donde cada pregunta nos devuelve otra nueva, en un ciclo sin fin. Y aquí es donde Foucault muestra su verdadera habilidad para persuadir. No busca imponer una idea de manera frontal, sino que nos envuelve en un discurso que nos hace sentir que descubrimos las cosas por cuenta propia. Es como si nos llevara de la mano, pero sin mostrarnos el destino. Su estructura argumentativa es envolvente y en cierto sentido seductora. Nos lleva de un concepto a otro, nos hace reflexionar, dudar, y antes de que nos demos cuenta, estamos inmersos en su forma de ver el mundo. Al llegar al final de su recorrido, Foucault despliega su golpe maestro, nos deja con más preguntas que respuestas. Su estrategia no es la de un argumento que se cierra en sí mismo, sino la de un pensamiento que se abre, que se fragmenta en múltiples direcciones.
A diferencia de una exposición lineal donde cada idea sigue a la otra de manera predecible, aquí cada capítulo es como una pieza de un rompecabezas que se va armando y desarmando a la vez. Es un truco ingenioso, porque en lugar de concluir con un "esto es así", Foucault nos deja justo en el borde del abismo, con la sensación de que lo que creíamos entender se ha transformado en otra cosa. Esta estructura hace que el lector no sea un simple receptor de ideas, sino un participante activo en la construcción del conocimiento. Foucault nos invita a dudar, a cuestionar, a deconstruir todo lo que parecía incuestionable. Su argumentación es como un juego de espejos donde cada reflexión nos lleva a una nueva perspectiva. Cada certeza se convierte en interrogante y cada avance es al mismo tiempo una vuelta atrás. Es un desafío constante que nos hace ver cómo en realidad el conocimiento es un terreno que se reconstruye sin cesar, como si Foucault estuviera diciéndonos que la verdadera comprensión no se alcanza con respuestas, sino con el coraje de enfrentar la incertidumbre. Al final, las palabras y las cosas nos deja en una especie de limbo intelectual, un lugar donde las ideas flotan, donde cada conclusión es provisional y donde lo importante no es llegar a un punto final, sino mantener viva la inquietud. Foucault, con su estructura argumentativa envolvente y provocadora, nos recuerda que el conocimiento es una búsqueda interminable, un juego de interpretaciones que nunca se agota, una invitación a ver más allá de lo evidente y a explorar sin descanso los límites de nuestra propia comprensión. Análisis de novelas por Audiolecturas. Aquí, en el corazón de las palabras y las cosas, nos encontramos con esos conceptos clave que Foucault maneja con la precisión de un cirujano. Empecemos con el concepto de episteme, que es como el hilo conductor de toda la obra. Foucault nos dice que cada época tiene su forma de conocer y entender el mundo, pero esta forma no es libre ni casual. Está marcada por una estructura invisible, una especie de esqueleto conceptual que organiza todo el saber y determina lo que es posible pensar y lo que no. La episteme de una época es lo que define los límites de la comprensión, lo que puede ser aceptado como verdadero o falso, lógico o absurdo. No es un conocimiento consciente, sino algo que moldea nuestras ideas de manera tan profunda que ni nos damos cuenta de su presencia. Es como si cada época se pusiera unos lentes distintos para mirar el mundo, pero sin saber que los lleva puestos. Foucault nos muestra que la ciencia, la historia, la medicina y hasta la literatura de cada época están atrapadas en esa episteme, que no deja espacio para ideas fuera de su marco. Esta estructura no es estática, cambia de una época a otra y cuando lo hace, todo el sistema de pensamiento se transforma. En la obra, este concepto es el eje que nos hace entender cómo el conocimiento no es una acumulación de verdades, sino una serie de cambios en las reglas de juego. Luego tenemos otro concepto intrigante, el discurso. Para Foucault, el discurso es más que palabras. Es la forma en que las ideas se articulan y se repiten en la sociedad. Un discurso no es simplemente una manera de hablar, sino un conjunto de normas que determinan qué se puede decir y qué no, quién puede hablar y quién debe callar. Cada discurso lleva consigo una fuerza, una especie de poder que se infiltra en la sociedad y moldea lo que todos aceptamos como realidad. En las palabras y las cosas, Foucault desmenuza cómo el discurso científico, por ejemplo, tiene su propia autoridad, que no permite cuestionamientos desde fuera. Nos hace ver que el discurso es como una maquinaria que dicta las verdades de cada época, controlando hasta los pensamientos más íntimos sin que la mayoría se dé cuenta. Sigamos con otro de los conceptos estrella en Foucault, sujeto. Ahora, cuando hablamos de sujeto, no es la persona común y corriente que va por la vida creyendo que toma sus decisiones libremente.
Para Foucault, el sujeto es una construcción, es decir, es el resultado de las normas, las categorías y los discursos que se imponen desde el exterior. Es como si fuéramos personajes de una obra que alguien más ha escrito, y nuestra identidad, eso que creemos tan propio, en realidad está formada por los discursos de cada época. ¿Quiénes somos realmente? Según Foucault, somos el producto de un entramado de ideas, saberes y normas que no controlamos. Este sujeto no es un individuo aislado, sino una figura moldeada y definida por estructuras de poder. Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque Foucault nos dice que los sistemas de conocimiento no solo describen al sujeto, sino que lo producen. Los discursos de la medicina, de la psicología, de la sociología, todos esos campos construyen al individuo de acuerdo a sus propias reglas. Así, lo que pensamos que es nuestra identidad, nuestro yo, es en realidad una serie de etiquetas y categorías que se nos asignan según los parámetros de la época. Finalmente, llegamos a uno de esos términos que parecen familiares, pero que Foucault transforma: norma. En su obra, la norma no es simplemente una regla o una costumbre, es una herramienta poderosa de control. Las normas son esos estándares invisibles que regulan lo que está bien o mal, lo aceptable y lo inaceptable. Y lo impactante es que estas normas no son neutras, están cargadas de valor y de poder. La norma es lo que dicta lo que cada sujeto debe ser o hacer, y en este proceso excluye a aquellos que no encajan, etiquetándolos como anormales o desviados. Foucault revela cómo, a través de la norma, la sociedad mantiene un orden, una jerarquía que define quién merece ser aceptado y quién debe ser corregido o reprimido. Y cerrando el conjunto de estos conceptos, llegamos al poder. Pero ojo, porque el poder en Foucault no es esa idea simple de alguien dominando a otro de manera obvia. No es solo una figura de autoridad, dando órdenes. Es algo mucho más complejo y sutil. El poder, según Foucault, se mueve en redes, en pequeños gestos, en interacciones que a veces ni notamos. Está en todas partes. No se concentra en un solo lugar ni en una sola persona. Circula y se extiende a través de la sociedad. Es esa fuerza que controla de manera silenciosa, que se cuela en nuestras instituciones, en nuestras relaciones y hasta en nuestras ideas de lo que es correcto y verdadero. Este poder se relaciona con el conocimiento de una manera inseparable, como si fueran dos caras de la misma moneda. Foucault nos muestra que cada vez que un tipo de saber se consolida, va de la mano con un sistema de poder que lo sostiene. El conocimiento no se produce en el vacío, viene acompañado de reglas, de discursos, y estos discursos cargan con una autoridad que dicta lo que es posible pensar. Así, cada sociedad establece sus verdades de acuerdo con los sistemas de poder que la gobiernan. El poder no solo castiga, también premia, organiza, clasifica y sobre todo normaliza. Nos convierte en sujetos obedientes de manera tan sutiles que muchas veces lo aceptamos sin cuestionar. Con todos estos conceptos, Foucault construye una especie de mapa de cómo nos movemos en el mundo, cómo somos moldeados y dirigidos. Nos invita a observar cómo estas fuerzas no solo nos controlan, sino que también nos definen. Y aquí radica su gran revelación. El poder, el discurso, la norma y el sujeto son piezas de un rompecabezas que juntos arman el engranaje que nos empuja a vivir de cierta manera. Así su obra nos reta a mirar con otros ojos el conocimiento y sus efectos, a entender que lo que consideramos normal no es más que el reflejo de estructuras que, aunque invisibles, son poderosas y constantes. Análisis de novelas por Audiolecturas.
Al enfrentar a las palabras y las cosas con mirada crítica, uno se da cuenta de que Foucault no solo nos invita a cuestionar la historia del conocimiento, sino que en el fondo nos mete en una especie de duelo entre nuestra manera de entender el mundo y la realidad cambiante que nos rodea. ¿Qué tan vigentes son sus ideas? Diría que sus conceptos de poder, sujeto y discurso se siguen filtrando en debates actuales, sobre todo cuando pensamos en las redes sociales, en los medios y en cómo se difunde la información. Hoy en día, cuando cualquiera puede crear y compartir conocimiento, podríamos pensar que el control es menor. Pero, siguiendo la lógica de Foucault, tal vez solo estamos viendo un cambio en la forma, no en el fondo. Las verdades siguen allí, y lo que él llamaba discurso se adapta a las nuevas plataformas, tal como antes lo hizo en otros escenarios. Desde la filosofía contemporánea, muchos autores han retomado sus ideas o las han llevado a otros campos, como Judith Butler, que toma la noción de poder y sujeto para examinar temas de género y cuerpo. Otros, sin embargo, han cuestionado su perspectiva. Habermas, por ejemplo, argumenta que la visión de Foucault sobre el poder es tan envolvente que deja poco margen para una resistencia genuina, y aquí viene un punto importante. Foucault nos pinta una realidad donde el poder es casi una sombra omnipresente. ¿Qué tan real es esta falta de escapatoria? Esta crítica se sostiene en parte porque aunque Foucault habla de formas sutiles de resistencia, su obra parece más centrada en mostrar cómo el poder nos rodea en lugar de explorar cómo lo enfrentamos. Uno puede preguntarse si, al ver el poder como un ente tan dominante, no se corre el riesgo de caer en una especie de pesimismo intelectual que termina por desmotivar la acción. A pesar de eso, la relevancia de sus ideas sigue fuerte, especialmente en el ámbito académico, en estudios de ciencias sociales, educación y teoría crítica. La obra de Foucault nos recuerda que lo que creemos saber está bajo constante revisión y que cada generación trae sus propios desafíos al concepto de verdad. Siguiendo esta línea, hay que reconocer que el planteamiento de Foucault sacude de manera profunda la noción de verdad, y ahí reside su mayor impacto y quizás su mayor controversia. Foucault nos hace cuestionarnos si existe algo así como una verdad objetiva, o si en realidad toda verdad es una construcción. Al llevar esta idea al extremo, él coloca en duda el fundamento mismo de disciplinas como la ciencia, la historia o la psicología. Pero claro, esto no ha estado libre de críticas. Muchos consideran que, al desdibujar los límites de la verdad, Foucault abre una puerta peligrosa al relativismo, esa idea de que todo depende del contexto y de que al final no hay certezas sólidas. ¿Hasta qué punto podemos vivir en una realidad sin anclas firmes? Para algunos pensadores su visión es necesaria, un llamado a cuestionar. Para otros es como un barco sin rumbo que nos deja a la deriva. Desde una perspectiva más filosófica, algunos críticos han señalado que su enfoque puede resultar limitante en cuanto a posibilidades de cambio. Si todo está tan determinado por el poder y los discursos, ¿dónde queda la agencia individual? En este punto, pensadores como Derrida se distancian de él, ya que aunque también cuestionan las estructuras del saber, proponen una flexibilidad en el lenguaje que permite la reinterpretación constante. Foucault, en cambio, aunque sugiere que las epistemes cambian, parece ver el poder como algo casi impenetrable, dejando poco espacio para la libertad individual o la innovación fuera del marco impuesto. Sin embargo, su análisis sigue siendo una herramienta poderosa, porque no nos deja en paz, nos obliga a repensar el papel de las instituciones, de las normas y de los conceptos que consideramos naturales. Foucault nos enseña que cada época arrastra sus propios fantasmas y que lo que nos parece normal y aceptado hoy puede ser el absurdo de mañana. Al llegar a esta última parte de la reflexión, me parece que el legado de Foucault es como una caja de herramientas que se abre y se expande en cada rincón del pensamiento crítico.
Aunque algunos sostienen que su visión del poder es tan envolvente que no deja salida, hay quienes encuentran en su obra una inspiración para explorar nuevas formas de resistencia y de autonomía, aunque éstas sean por naturaleza frágiles y efímeras. Su obra nos invita a mirar de reojo a cualquier estructura que afirme poseer la verdad absoluta. Y en este sentido es un llamado a la constante vigilancia, a estar atentos a las maneras sutiles en que el poder se manifiesta, se adapta y se refuerza en nuestra vida cotidiana. Otra de las críticas recurrentes es que Foucault, en su obsesión por desmantelar las verdades, deja a sus lectores en una especie de limbo, donde cuestionar parece ser el único fin. Si bien esto es poderoso, algunos se preguntan si no sería más productivo ofrecer alternativas o vías de escape concretas. Pero ahí está el truco Foucaultiano. Su obra no busca ofrecer respuestas cerradas, más bien actúa como una provocación constante, una sacudida que nos deja pensando en cómo podríamos, desde nuestra posición, redefinir o incluso hackear las estructuras que nos oprimen. Su estilo, a ratos oscuro y desafiante, nos lleva a la incomodidad, a un lugar donde no hay terreno firme, pero donde cada idea se convierte en un desafío al statu quo. Y al final del día, esa es quizá la mayor virtud de las palabras y las cosas. No es una guía de acción, sino un mapa de cuestionamientos. Nos entrega las bases para ver más allá de lo evidente, para reconocer que la realidad es un entramado de discursos, de conceptos y de normas que podemos intentar desmantelar, al menos en nuestro pensamiento. Foucault nos deja con una pregunta constante y necesaria. ¿Qué tan libres somos realmente y hasta dónde llega el poder en su intento de definirnos? Con eso nos deja en un terreno inestable, pero al mismo tiempo en uno donde el cuestionamiento es el primer paso hacia cualquier cambio verdadero. Análisis de novelas por Audiolecturas. Cuando las palabras y las cosas salió al mundo, fue como lanzar una bomba en medio de la academia. Imagínense un filósofo que venía a decirles a todos, sin rodeos, que las verdades universales eran una ilusión y que el conocimiento, ese gran orgullo de la humanidad, estaba construido sobre bases que cambiaban con cada época. No es que Foucault fuera bienvenido con aplausos y abrazos, más bien generó un revuelo y hasta un poco de incomodidad. En su época, muchos pensadores y académicos lo miraron con recelo, casi con desconfianza, porque planteaba una idea que cuestionaba no solo el trabajo de algunos de ellos, sino el concepto mismo de verdad y autoridad en el saber. Era un golpe directo a la academia, a las ciencias, y a quienes pensaban que el conocimiento avanzaba de manera limpia y lineal. En París el libro no tardó en convertirse en tema de discusión, sobre todo entre los círculos intelectuales y filosóficos. Mientras algunos lo recibían como una bocanada de aire fresco, otros lo veían como una amenaza. Y es que, ¿cómo aceptar que todo eso que estudiaban, todas esas teorías, podían estar condicionadas por un poder invisible? Al final era una especie de cachetada para despertar, y aunque a varios les incomodó, la obra empezó a ganar tracción. Fue como si Foucault hubiera abierto una grieta en el terreno académico, una grieta que no hacía más que expandirse, metiendo dudas en mentes acostumbradas a certezas. Lo curioso es que, aunque en un principio algunos lo criticaron por ser demasiado radical o por su aparente pesimismo, con el tiempo las palabras y las cosas fue adquiriendo un lugar especial. Su influencia comenzó a expandirse más allá de la filosofía, entrando en el ámbito de la sociología, la educación y hasta en las teorías de comunicación. De alguna manera, los conceptos de Foucault empezaron a hacer sentido en contextos que él quizá no había previsto, y la obra comenzó a resonar en lugares tan variados como América Latina, donde la crítica al poder y a las estructuras de control tenía una relevancia particular.
A medida que pasaron los años, Las palabras y las cosas dejó de ser solo una lectura obligada en ciertos círculos académicos para convertirse en una referencia inevitable en cualquier debate sobre poder, verdad y conocimiento. Su influencia fue como una mancha de tinta que se fue extendiendo, llegando a pensadores de distintas disciplinas y a estudiantes que al leerlo sentían como si una venda se les cayera de los ojos. En América Latina especialmente, esta obra tuvo una recepción vibrante. Aquí, donde las tensiones de poder y las desigualdades sociales están siempre presentes, la idea de que el conocimiento y el discurso son herramientas para el control resonó con fuerza. De repente, el texto de Foucault se convirtió en una especie de manual para cuestionar no solo la historia oficial, sino también las estructuras de poder que condicionan el día a día. En el ámbito académico, el libro fue ganando espacio en áreas que iban más allá de la filosofía. Desde la antropología hasta la educación, pasando por la crítica literaria, Las palabras y las cosas se volvió una especie de faro para quienes querían desafiar las narrativas establecidas y buscar enfoques nuevos. Lo interesante es que la obra no solo impactó a quienes estaban de acuerdo con Foucault, incluso aquellos que no compartían sus ideas o que lo consideraban excesivamente crítico, no podían evitar usar sus conceptos como punto de partida. Era como si para refutarlo también tuvieran que tomarlo en cuenta, lo que le dio aún más fuerza. Y si hablamos del público general, tampoco pasó desapercibido. Con el tiempo, Foucault se convirtió en un hombre conocido en conversaciones sobre teoría social y crítica cultural. Y Las palabras y las cosas adquirió ese estatus de obra que, aunque desafiante, invitaba a cualquiera a leerla con el ánimo de ver el mundo con otros ojos. Con el paso de las décadas, Las palabras y las cosas se consolidó como un referente que traspasó fronteras y generaciones, pasando de ser un texto polémico a una especie de guía para quienes buscan comprender y desafiar las estructuras de poder que nos rodean. En los años posteriores a su publicación, surgieron otros pensadores que reinterpretaron o se inspiraron en Foucault, llevándolo a nuevos terrenos. Su influencia se extendió a estudios de género, donde pensadoras como Judith Butler tomaron su noción del poder y del sujeto para analizar cómo la identidad y la norma operan en la construcción de lo masculino y lo femenino. En este sentido, la obra no solo abrió puertas, sino que inspiró nuevas formas de pensar en áreas que en su momento ni él mismo imaginaba. En América Latina, donde las luchas sociales y políticas están siempre presentes, el texto de Foucault encontró un público ávido por entender las dinámicas de poder que marcan la región. Los movimientos sociales, las críticas a las instituciones y hasta la resistencia cultural se alimentaron de estas ideas, adaptándolas al contexto local. Foucault fue transformado en un aliado, en un hombre que resonaba entre quienes buscaban desafiar las estructuras tradicionales, quienes veían en sus conceptos un reflejo de las dinámicas de control y autoridad que atraviesan el continente. Así, Las palabras y las cosas sigue siendo un eco que no se desvanece, un llamado a no aceptar lo evidente sin cuestionarlo, a reconocer que el conocimiento y el poder están entrelazados de maneras que no siempre percibimos. Su obra se mantiene actual porque nos obliga a mirar con otros ojos lo que consideramos normal, verdadero o justo, invitándonos a descubrir las capas ocultas de las ideas que gobiernan nuestras vidas. Cada lectura se convierte en una invitación a la rebeldía intelectual, una chispa que sigue encendiendo nuevas formas de pensar y que aún hoy desafía a quienes se aventuran a recorrer sus páginas. Análisis de novelas por Audiolecturas. Para entender mejor las palabras y las cosas, es esencial verla como parte de una red de ideas que Foucault fue tejiendo a lo largo de su obra.
donde cada libro es como una pieza de un gran rompecabezas que busca desentrañar las estructuras invisibles que nos gobiernan. Un punto de partida perfecto para este diálogo es su libro Vigilar y Castigar, en el que Foucault explora cómo el poder se manifiesta en instituciones como las cárceles, los hospitales y hasta las escuelas. Si en las palabras y las cosas vemos cómo el conocimiento moldea la realidad y define lo que es verdadero o falso, en Vigilar y Castigar ese poder se vuelve más concreto, mostrándonos cómo el control sobre el cuerpo y el comportamiento se convierte en una forma de moldear al individuo según los intereses de la sociedad. La relación entre ambas obras es evidente. Mientras en las palabras y las cosas Foucault nos hace ver que el conocimiento está ligado al poder, en Vigilar y Castigar nos lleva al detalle de cómo esas relaciones se implementan de manera física, palpable en la vida diaria. Uno podría decir que el primero establece la teoría, el marco conceptual, mientras que el segundo lo lleva al terreno práctico, donde vemos que el saber no solo define lo que podemos pensar, sino también cómo nos comportamos y qué nos convierte en normales o anormales. Es un enfoque que transforma lo abstracto en algo más concreto, como si Foucault estuviera diciéndonos que el control de las ideas es solo una parte de una maquinaria de poder mucho más amplia. Esta conexión también se extiende a otro de sus textos, La historia de la sexualidad, donde Foucault aplica sus conceptos de poder y discurso al ámbito de la sexualidad humana. En esta obra nos muestra cómo el control no solo se da en instituciones visibles, sino también en aspectos de la vida que parecieran ser privados. Aquí el poder se vuelve una red invisible que regula deseos, cuerpos y comportamientos. En conjunto, estas obras dialogan entre sí, formando un entramado donde el conocimiento, la disciplina y el control son fuerzas que se entrelazan en la construcción del individuo y de la sociedad. Siguiendo con esta red de ideas, la historia de la sexualidad nos permite ver hasta qué punto Foucault lleva su análisis del poder y el discurso a terrenos que, en otros tiempos, parecían intocables o meramente personales. Aquí, en lugar de hablar de instituciones como la cárcel o la escuela, nos introduce en el ámbito de la sexualidad para mostrarnos cómo la sociedad regula no solo lo que hacemos, sino hasta lo que deseamos. Al situar las palabras y las cosas junto a esta obra, vemos que para Foucault no existen áreas neutras o libres de control. Al contrario, todo, hasta lo más íntimo, es moldeado por las estructuras de poder y los discursos de cada época. Si en las palabras y las cosas desenmascara cómo el conocimiento define las reglas de lo que es verdadero o falso, en la historia de la sexualidad nos enseña que esas mismas reglas se aplican a lo que consideramos normal o desviado. Además, en la historia de la sexualidad, Foucault introduce la idea de biopoder, esa forma de poder que no solo actúa sobre los individuos, sino sobre la vida misma. Este concepto complementa lo que se plantea en las palabras y las cosas, al mostrar cómo el poder se convierte en algo tan profundo que se extiende al cuidado y al control de la población en su conjunto. Aquí ya no se trata solo de disciplinar cuerpos, sino de regular la vida a gran escala. La natalidad, la salud, la mortalidad. Es como si el poder se expandiera para abarcar cada aspecto de la existencia, organizando y normando todo en función de un bien social definido por quienes detentan la autoridad. La relación entre estas obras crea un marco donde se percibe la amplitud del pensamiento de Foucault, la manera en que el conocimiento, el control y el cuerpo se entrelazan en un tejido donde cada hebra refuerza a las demás. En este sentido, las palabras y las cosas es solo el comienzo, un primer vistazo a un sistema en el que cada pieza, el saber, el cuerpo, el deseo, es utilizada para sostener un orden social que se esconde en lo cotidiano, pero que a través de estos textos Foucault expone como un engranaje implacable.
Al sumar a esta conversación otro de sus textos clave, la arqueología del saber, vemos cómo Foucault continúa su exploración en torno al conocimiento, pero ahora enfocado en cómo se forman los discursos. Esta obra se convierte en un puente conceptual que conecta las palabras y las cosas con el resto de sus escritos, porque en ella Foucault explica su método de arqueología como una forma de analizar cómo surgen y se transforman las ideas en distintas épocas. Nos muestra que el conocimiento no es una línea recta de progreso, sino un conjunto de rupturas, de discontinuidades que van construyendo nuevas formas de ver el mundo. Así, la arqueología del saber le da el contexto teórico a esa visión del poder y del discurso que vemos en sus otras obras, dejándonos ver que cada era define sus propias verdades en un constante ir y venir de tensiones y cambios. La conexión entre las palabras y las cosas y la arqueología del saber es vital, porque aquí es donde Foucault revela su estrategia para analizar el conocimiento sin caer en interpretaciones lineales o acumulativas. En lugar de ver la historia como un progreso hacia la verdad, Foucault propone estudiarla como un conjunto de sistemas de pensamiento independientes, cada uno con sus propias reglas. Esto refuerza la idea central de las palabras y las cosas, que cada época, con sus epistemes, crea su propio marco de verdad, y lo que consideramos cierto hoy puede ser completamente irrelevante o hasta absurdo en el futuro. En conjunto, estos textos de Foucault forman una conversación profunda y compleja, donde el conocimiento, el poder y el discurso se entrelazan para mostrar un mundo en constante cambio y reconfiguración. Su obra nos deja con una invitación a cuestionar, a no dar por sentado nada de lo que parece estable y a ver que lo que pensamos, sentimos y hacemos está en el fondo condicionado por estructuras invisibles que Foucault se empeñó en desenmascarar. Cada libro, cada concepto es una pieza que completa el rompecabezas de su pensamiento, llevándonos a un lugar donde el conocimiento no es un simple acumulado de verdades, sino un juego de poder y de control que define cada época y cada sociedad. Análisis de novelas por Audiolecturas. Entonces, queridos y queridas, aquí es donde las cosas se ponen buenas. No basta con escuchar sobre las palabras y las cosas. Hay que lanzarse de cabeza en sus páginas, perderse en sus ideas y descubrir esas preguntas incómodas que Foucault nos lanza sin piedad. Este libro es un viaje que, les advierto, no tiene mapa de regreso. Es una experiencia que les abre la puerta a mirar el mundo con otros ojos, a desconfiar de lo que siempre hemos dado por sentado. Imagínense estar en un laberinto donde cada rincón les hace ver algo nuevo sobre la vida, sobre la verdad y sobre lo que creemos que sabemos. Es como una invitación a cuestionar, a descubrir que detrás de cada verdad hay capas de historia, poder y discurso. Si sienten esa curiosidad, esa chispa de querer ver qué hay más allá de lo obvio, este es el libro para ustedes. No se lo piensen mucho. No importa si ya han leído a Foucault o si es su primera vez. Entrar a las palabras y las cosas es como abrir un portal a un mundo donde las ideas no son lo que parecen y donde lo que sabemos no es más que la punta de un iceberg que Foucault se encarga de sacar a la luz. Y mientras se sumergen se darán cuenta de que cada página tiene su propio truco, su propia manera de dejarlos pensando. Así que, si les ha picado la curiosidad, si sienten ese llamado a explorar, este es el momento. Y claro, no olviden suscribirse al canal, dejar su like y comentar qué les pareció este recorrido. ¿Les gustaría explorar algún otro autor? ¿Qué temas les llaman la atención? Aquí estamos para continuar con ustedes este viaje de ideas, de pensamientos y de libros que nos sacuden de verdad. Nos vemos en el próximo encuentro, aquí en Audiolecturas, donde seguimos desentrañando cada texto como si fuera el primero. Aventúrense y lean. Chao.